Entonces vamos a entrar a la segunda unidad de la materia de evangelismo y discipulado. Esta clase y dos más solamente vamos a hablar del evangelio o del evangelismo. ¿Por qué debemos de predicar el evangelio? ¿Por qué debemos de predicar el evangelio? Esta semana, hermanos, le voy a hacer llegar sus textos. Lo que pasa es que he tenido algunos problemas con la impresora y eso me ha permitido no imprimir, pero ya esta materia está realizada. Yo creo que hasta el día lunes imprimo y le hago llegar el material ya. Vamos a ver la necesidad de predicar el evangelio. Número uno, porque la gente está perdida, está muerta espiritualmente, separada de Dios sin Jesucristo. Vamos a recordar un poco de historia. Dice que la primera pareja estaba bien y Dios se paseaba en el jardín. Y de pronto una mañana llega Dios y no lo ve al hombre. Y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, temeroso, responde, Señor, supe que venías o te vi y me escondí porque estaba desnudo. ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado? ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado? El miedo. Tuve miedo. El miedo y esconderse. ¿Por qué mucha gente no va a la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Porque tiene miedo. Así lo mismo que tuvo Adán. Tuve miedo y me escondí. Tiene vergüenza. ¿Vergüenza a qué? Porque ha pecado, ¿no? Hermano querido, la necesidad de predicar el evangelio o de anunciar el evangelio es porque la gente está perdida. La gente está muerta espiritualmente, está separada de Dios. Hay un vacío enorme entre hombre y Dios. Hay un abismo. El pecado y la muerte. Vamos a ver Romanos 1:18, hermano teléfono, Romanos 1:18. Amén, pastor. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la justicia de los hombres que tienen con injusticia de la verdad. Amén, pastor. Porque la ira de Dios, ¿no? Romanos 3:9. Hermana Herminia, Romanos 3:9. ¿Puedo leer? Sí, léalo. No hay justo. Romano 3:9. ¿Qué? Pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén. Hermano Aurelio, buenas noches. Por favor, léame Romanos 20 al 23. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 23.
El pastor, después, Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 23. Amén. 3:23. Dice la palabra así, ya que por la obra de la ley, según ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testifica por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Palabra de Dios, pastor. Porque cuantos todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, el pecado y la muerte, hay un abismo. Y el único puente se llama Jesucristo para obtener la vida eterna, llegar al Padre. Entonces, hermano querido, la primera necesidad que tenemos de predicar el evangelio es porque la gente está perdida. La gente se está muriendo sin Cristo. En esta pandemia, ¿cuánta gente se llevó el COVID sin conocer de Cristo? Yo no sé si usted tiene esa carga o esa eso en el corazón, esa pesadez de que sabe de que alguien murió y usted tuvo la oportunidad de predicarle el evangelio y no lo hizo. Yo le cuento un testimonio. Hace unos años atrás, no recuerdo los años, pero ya hace bastante tiempo, tenía un compañero de colegio que falleció. Recuerdo que este compañero me llamó por teléfono un día miércoles, que lo tengo hasta el día 9 de la noche más o menos. Me dice: Valdir, estoy mal. Estoy internado en un hospital acá en Santa Cruz. Estoy mal. Y me dice: parece que me voy a morir. Quiero que vengas, por favor, orá por mí. ¿Sabe qué? Yo le dije: yo mañana voy a ir en la mañana. Me olvidé, totalmente me olvidé. No supe más de él. Recuerdo que eso fue miércoles, pasó una semana, yo estaba viajando a Guarayo, él trabajaba ahí en la flota, en la terminal, y me acordé y me fui a buscarlo al lugar donde él trabajaba. Yo voy y donde él trabajaba, y le pregunto a la gente que estaba ahí, y le digo su nombre. Y como que hay un silencio entre ellos y me dicen: hace una semana que falleció. Precisamente el miércoles que él me llama, él había fallecido el viernes. O sea, me esperó todavía para que yo vaya jueves o viernes y no fui. ¿Sabe, hermano? Eso hasta el día de hoy lo llevo en el corazón. Hay una carga en mí. Entonces yo le pregunto, no sé si usted tiene esa carga de que alguien necesitaba de que usted le hable del evangelio y no lo hizo, y hoy ya no está. Hermano, la necesidad del evangelio o de predicar el evangelio es porque la gente está perdida. La gente está perdida, la gente está sin Cristo. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algún testimonio que tengan? Ya me hizo dar miedo. Eso es el evangelio.
¿Cuán difícil es predicar a nuestra propia familia? ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que dice el Señor, aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Hay muchos conocidos, muchos amigos, familiares, que fueron en algún momento compañeros de milicia, cristianos, hoy ya no están. Están en el mundo, se han vuelto atrás. ¿Y cuál es el destino que tienen ellos? Hermanos, es por eso la necesidad del evangelio. Yo, una vez más, le vuelvo a decir y no me voy a cansar hasta verlo graduado, hermano. Yo lo quiero animar, no quiero que nadie se quede. Si Dios lo permite, ustedes, haciendo los cálculos con el rector, estamos hoy, hasta junio del año que viene ya se está sacando la primera promoción de técnico superior en Biblias. Y yo quiero verlo a todos ustedes. Y lo que debe en materia, tiene que ponerse al día, tiene que hablar con el director, ¿cómo puedo hacer para anivelarme y estar a la par? Creo que el hermano de y la hermana Marisela son los únicos que están adelante, si no me equivoco, ¿no? Sí, pastor, todas las materias las tenemos. Y la pastora Beatriz creo que son los tres. Y luego los demás se fueron incorporando. Entonces yo los animo, hermano. Y una vez les digo, no todos los que están acá van a ser pastores. Tal vez uno o dos Dios le dirá el llamado en transcurso del tiempo. Pero tenemos que, dice la palabra, tenemos que ser obreros aprobados. Aprobado. Que predica bien la palabra. Que predica bien la palabra. Entonces la necesidad de predicar el evangelio porque la gente está perdida. Número 2. ¿Cuál es la necesidad de predicar el evangelio? Somos nosotros, usted y yo, el método de Dios para alcanzar el mundo. Entonces la segunda necesidad de predicar el evangelio es porque usted y yo somos los embajadores para que Dios alcance a todo el mundo. Los apóstoles comprendieron que debían ser testigos con una fiel presentación de la verdad y que eran embajadores de Cristo. Dios nos ha salvado y nos ha enviado. Pablo entendía esa responsabilidad como una deuda u obligación que él debía al Señor y a los perdidos. Segunda de Corintios 5, 16 al 21. Alguien con voz potente que tenga su Biblia extra grande. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 21. Amén. Amén. 5, 16 al 21. ¿Sí está bien? 5, 16 al 21. Bien. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo conciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 21, 20, sigue. La última palabra, el último versículo, léalo por favor de nuevo y con voz potente. Ahí está la 19. clave. El último versículo, El 19. el 20 creo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. ¿Qué somos? Embajadores. Somos embajadores, hermanos. Embajadores. ¿Usted cree? ¿Usted es poca cosa o no es poca cosa? No, pues. ¿Qué somos entonces? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué somos? Embajadores. Somos embajadores. ¿Y qué? A ver, un concepto de qué hace un embajador de un país en otro país. Hace Es la aquel representación. ya. Diga, adelante. Es Hace lo la que representación. hace la representación de un país en otro país. Es de representante. las personas representa cuando hay algún problema de un ciudadano boliviano en otro país, el de allá, el embajador es el que aboga, ve por él, lo cuida, mira. Eso es lo que hace. ¿Y nosotros qué somos? Entonces, ¿cuál es nuestra obligación como embajadores? Dice la palabra. Velar por nuestros hermanos, nuestro prójimo. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Dice, ¿qué es reconciliarnos? ¿Qué es reconciliarnos? Dice ahí, ustedes son embajadores del ministerio de la reconciliación con Cristo. Somos los encargados, hermanos queridos, de que la gente pueda llegar a los pies de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 14 al 17, hermana Herminia. Romanos, ¿cuánto, pastor? 1, capítulo 1, versículo 14 al 17. 1, 14 al 17. Amén. Dice así la palabra. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estéis en Roma. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Interesante, ¿no? Somos, hermanos, el método de Dios para alcanzar al mundo. Oiga, qué privilegio que tenemos. Es un privilegio. Los ángeles adoran igual que nosotros. Los ángeles alaban a Dios igual que nosotros. Pero los ángeles no pueden anunciar el evangelio como tenemos nosotros ese privilegio. Tenemos un privilegio enorme, el de anunciar el evangelio.
el de poder ganar almas para Cristo. No hay cosa más hermosa que alguien le diga, ¿no? Recibí a Cristo. Y dice la palabra que la persona que llega a aceptar a Cristo en su corazón, hay fiesta en los cielos. ¿Usted se imagina esa fiesta? ¿Usted se imagina esa fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Y mucho mejor, ¿no? Que esa fiesta por ese pecador y que nosotros seamos el método o que nosotros hayamos sido el instrumento para que esa persona llegue a aceptar a Cristo. Somos el método de Dios para alcanzar al mundo, o somos los encargados para que la gente llegue a conocer a Cristo. ¿Por qué debemos denunciar el evangelio? Porque muchos están dispuestos a escuchar y comprender la solución para sus problemas. El filósofo francés Blaise Pascal notó y dijo: hay dentro del hombre un hueco en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Durante toda la historia, la gente ha buscado resolver sus problemas espirituales. ¿Entiende lo que dijo este filósofo? Que dentro de uno hay un hueco en la forma de Dios que solo Dios puede llenar ese lugar. ¿Usted ha jugado o ha armado rompecabezas? Que si no hay una figura, igual a la que está ahí, nosotros no podemos llenar ese hueco o no podemos terminar el rompecabezas. Y es así, hermano. Dentro de nosotros hay un hueco que tiene la imagen de Dios y que solamente Dios puede llenar ese rompecabezas. Usted no va a encontrar una persona que no quiera solucionar sus problemas. En su trabajo, en la universidad, donde usted se encuentre, hermanos, hay problemas, hay familias que están gritando que alguien le hable, que alguien le diga, quiero presentarte algo, que el que va a ser el que te va a ayudar a salir de tus problemas. Y no es que no tengamos problemas, los cristianos tenemos, y muchas veces pareciera que los problemas nuestros son peores de lo que la gente que no conoce de Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos una esperanza, tenemos una fe, tenemos un Dios que nos va a ayudar y que nos ayuda a solucionar los problemas. Esa es la gran diferencia entre la gente que conoce de Cristo y la gente que no conoce de Cristo. Vamos a ver algunos problemas que la gente está dispuesta a escuchar. La historia de Nicodemo. ¿Por qué cree que Nicodemo fue a buscar a Jesús? ¿Porque era bonito? ¿O porque quería un autógrafo de Jesús? No. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a ver Nicodemo. Juan capítulo 3. Van a Maricela, ya que está ahí. Juan capítulo 3, por favor, se puede leer. ¿Cuánto? ¿3? ¿Cuánto? Juan, todo el capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena, y eran traídos ciertos hombres que eran cojos desde del vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo para que se llamaba La Hermosa, para poder
para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo, miradnos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Todo, hasta él. ¿Todo lo leo? Sí. Y tomó de la mano derecha y le levantó. Inmediatamente fueron afirmados los pies y los tobillos. Y de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta la hermosa del templo. Y se maravillaron y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. Ya. ¿Qué historia? ¿Quién necesitaba de Jesús ahí? Él era cojo de nacimiento y necesitaba que Jesús lo sane. Y él quería limosna, no quería, eso es lo que esperaba, que Juan y Pedro le dieran una limosna. Pero no solamente le dieron la limosna, sino que le dieron algo más. Él quería un Hermano, atractivo. muchas veces la excusa de la gente es esa. La excusa de la gente muchas veces es esa. Querer un dinero, querer algo. Pero en el fondo es algo que quieren ellos. Juan capítulo 4, hermano Aurelio. Pastor, San Juan capítulo 4. Sí, San Juan capítulo 4. ¿Todo el capítulo? Todo el capítulo, hermano. Amén. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo, tome de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judeo, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. ¿Por qué porque
judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de ver, tú le dirás y él te dará agua viva. La mujer le dijo, Señor, tienes que sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tenéis el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vinieron sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús se le dijo, cualquiera que viviere esta agua volverá a tener sed, mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame el agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido? Has dicho verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dices que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme y ahora viene cuando ni de monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que son, sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Me dijo la mujer, sí que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntáis? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dijo su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no verá el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabi, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les respondió, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dices vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vosotros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y el recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de ellos
samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creéis solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días Amén. después salió de allí. Amén, hermano, hasta ahí. ¿Cuál era la necesidad de la mujer? La mujer no estaba deseando escuchar algo que quería refrescar su alma, su espíritu. Entonces, hermano, la necesidad de predicar el evangelio es porque muchos están dispuestos a escuchar y comprender la solución de sus problemas. Ahí vemos otra historia, la historia de Zaqueo. ¿Alguien me puede decir quién era Zaqueo? Era un cobrador, pastor, de impuestos. Puesto. Además Ahí- que era chiquito. Ahí vemos la historia de otro hombre que también quería escuchar y comprender la solución para sus problemas. Hermanos, ¿por qué debemos de predicar el evangelio? Porque la gente está separada de Dios. Muchos están muriendo sin Cristo, sin el perdón de Dios. Ya, y la Están otra, separados. Las personas están perdidos. hasta ahorita estamos en 3 puntos. El primero es porque la gente está perdida sin Cristo. El segundo, Porque somos embajadores de Dios. y el que estamos hablando ahorita, Porque muchos están dispuestos a escuchar, pero para solucionar sus problemas espirituales. muchos están dispuestos a escuchar, hermano. Hay mucha gente que está necesitando de que alguien le hable de Cristo. Y hemos visto a través de la historia, mire, Nicodemo era un hombre, era en capítulo 3 de Juan, era un hombre, era un maestro de la ley que se le acerca a Jesús. La mujer del pozo, la mujer samaritana también. Zaqueo. Luego vemos el ciego Bartimeo, el etíope, y mucha gente que buscaba a Jesús porque tenía muchos problemas y querían escucharlo a él. Entonces, tenemos que predicar el evangelio porque la gente está sedienta, está hambrienta de la palabra. Debemos de predicar el evangelio, otro punto, porque el evangelio tiene el poder de transformar. El evangelio, hermano, cambia las realidades espirituales. Hay muchas enfermedades que el hombre padece que no son físicas, sino son espirituales. Hay muchas enfermedades que no son físicas, sino espirituales. Hay un montón de espíritus que opera en las regiones celestes. Y muchos de esos espíritus están en nuestras casas. A ver, ¿qué espíritu puede estar en nuestras casas? Espíritu de flojera, espíritu de chisme, espíritu de sueño, espíritu de yesquera, de pobreza. Hay una infinidad de espíritus inmundos. ¿Sabe qué? Hay un espíritu que abunda en nuestro hogar, que es el espíritu de miseria. Hay un espíritu que abunda en nuestros hogares, el espíritu de miseria. Yo quiero darle la tarea. Y quiero que el sábado usted me responda
si lo hizo o no lo hizo. Pero le voy a explicar este espíritu de miseria que usted lo va a hacer en su casa. Lo va a expulsar. Cuando termine la clase, usted va a dar una vuelta a la casa, a su casa ahí. Entra a la cocina, entra al baño, entra a los cuartos de sus hijos, si tiene cuartos de ahí de todo. Y va a mirar. Abre su ropero, abre donde pone su ropa y todo. Y va a mirar qué cosa no utiliza. Que hace 10 años, 20 años, no sé cuántos años lo tiene ahí, y usted dice, algún día lo voy a ocupar. Y va amontonando cachivachi, va amontonando cosas viejas que ya usted no utiliza, que sus hijos no utilizan, pero lo va guardando, y tiene el montón de ropa, tiene un ropero lleno de cosas que no la utiliza y nunca la va a utilizar. Y va trayendo y está amontonando cachivaches en su casa que no puede limpiar. Y la tarea va en ese sentido, que usted, cuando termine la clase, se dé una vuelta y mire qué cosas están de estorbo en su casa. Y que el día de mañana o en el curso de la semana empiece a seleccionar, empiece a votar, empiece a regalar tal vez cosas que otros la necesitan y que están en buen estado, pero usted la tiene ahí porque algún día la va a ocupar y nunca la ocupa ya 10, 20 años. Y acuérdese cómo va a quedar su casa. Hermano, ese espíritu de miseria ronda y ronda los hogares de la gente cristiana. Somos buenos para acomodar, incluso, hermano, escuche bien esto, incluso en nuestras iglesias. Hay un órgano que tiene 30 años que no sirve y ya está ahí en el depósito. Hay cosas, libros antiguos que los misioneros norteamericanos dejaron y ahí están. ¿Usted cree que es un espíritu de miseria? Que no permite que cosas nuevas lleguen a nuestro hogar. Porque para recibir algo, yo tengo que tener las manos vacías. Tengo que tener mis manos vacías para recibir algo. Pero si mis manos están ocupadas, ¿cómo voy a recibir si mis manos están ocupadas? ¿Cómo voy a recibir algo nuevo en mi casa si está llena, si no hay espacio? Hermano, y en ese sentido va la tarea. Usted termina hoy, vaya y mire, y el lunes empieza a seleccionar, y el sábado usted me va a decir, pastor, yo lo hice, y mi casa se ve diferente, y empieza a orar, Señor, yo quiero todo espíritu de miseria, espíritu de yesquera, espíritu que me tiene ahí al límite, va a desaparecer. ¿Alguien tiene que decirme algo? ¿Está de acuerdo conmigo o no está? Amén, pastor. Sí, Amén. estoy muy de acuerdo. Dice hermana Marisela. Estoy muy de acuerdo. Yo tengo toneladas de ropa. Yo sí, yo sí y no, porque hay algunas cosas que tienen un valor sentimental, algunas cosas que tienen un valor, bueno, repito, sentimental o histórico. Por ejemplo, el tema del órgano que hace 30 años, ese órgano puede tener un valor sentimental o un valor histórico, si lo llevamos a un museo, qué sé yo. Entonces, desde ese ángulo, por ejemplo, yo tengo
tengo un diploma que recibí hace 30 años y lo guardo ahí. Después tengo una chinela de mi hijo cuando era bebé y al día tiene 30 años y lo guardo ahí como un recuerdo, ¿no? Bueno, son cosas excepcionales, o sea, cosas que se desprenden, ¿no? Pero ambos extremos también son malos, ¿no? Es lo que yo puedo compartir. Perfecto. Bueno, pero tiene una manera de pensar diferente, porque él tiene algunos objetos, por ejemplo, he visto que tiene una cuchara de alpaca y está ahí bien envidriadito, eso es algo, ¿no? Es diferente que yo. Yo tengo ahí mi ropero, mi chifonier está soqueteadingo de ropa que ya nunca me las voy a poner. Lo que usted decía, está lleningo. ¿Y con qué necesidad yo la tengo guardada si sé que no la voy a ocupar? Y están nuevitas, están bien, ya no me hacen porque ya me engordé. Entonces ya no voy a enflaquecer más, pues ya mi tocango ya no va a achicar. Entonces tiene toda la razón de que esa la tengo que regalar porque yo sé que hay gente que la necesita. Yo a eso me voy. Yo igual tengo cosas, yo igual guardo algunas cosas que son muy sentimentales. Yo tengo unas armas de juguete que me hizo mi papá, tiene 30 años, pero ¿dónde las tengo? La tengo guardada, la tengo que no me ocupa mucho espacio. Tengo una chompa que mi hermana me regaló que hace, creo que tiene algo de 33 años la chompita. Yo no me voy a ese extremo sí hay cosas que son sentimentales, pero yo me voy Pastor, al desorden, a tener cosas que no son ni sentimentales, solamente lo tengo porque me gusta guardar. ¿Quién estaba hablando, hermano teléfono? amén, pastor. Yo la verdad, como siempre, antes cuando no conocía la palabra, quizás he acumulado, ¿no? Cosas. Entonces, hasta una muñeca, hasta un CD. Bueno, entendí lo que está queriendo referir, hablar hacia nuestra vida actual. Y yo lo voy a sacar de mi casa, todo lo que son cachivaches, todo lo que son, no me sirve. Al mismo tiempo, voy a limpiar de interior, como se dice, de corazón, porque me estorba como ese CD o una muñeca o alguna ropa que está, o algún regalo que tuve en mi juventud, o quizás una copa, pero ese que está en mi corazón, lo voy a renunciar. Toda esa ira, contienda, mentira de mi corazón, ya así mismo voy a renunciar también las cosas que tengo guardado y voy a limpiar mi casa para el Señor, así mismo voy a limpiar mi corazón para el Señor. Solamente eso quería dar opinión. Amén. Toda la razón, hermano teléfono. Hay muchas también, cosas que guardamos en el corazón. Hermano Aurelio. sí, de mi parte, y esto es verídico, pastor, como usted explica. Yo tengo una experiencia siempre, ¿no? El espíritu, como dice, miseria o maldición, todos esos espíritus está incluso en las telas de araña, o puede ser que no está ordenado, o todo eso viene, digamos, nos contaminamos y no hay en esa visión de que como Dios nos ha puesto en orden, ¿no? Y eso es muy importante, renunciar, que a veces tomamos una cosa, tenemos como un ídolo, ¿no? Pero ahí está el enemigo, ¿no? Y yo creo que eso uno tiene que analizar. Yo de esa parte parto y estoy agradecido de esa palabra que Dios le está usando para que nosotros conozcamos cómo debe ser uno servidor del Señor. Y así que yo he siempre mantenido y tener siempre y hacer un esfuerzo. Por ejemplo, esta palabra a mí, a veces cuando uno se descuida, vuelve a hacernos recordar, ¿no? Y eso es lo que quiero expresar, mi pastor. Amén, hermano. Amén. Dios les bendiga.
El evangelio tiene poder para transformar vidas. El evangelio cambia nuestra realidad espiritual, lo que decía el hermano teléfono, muy cierto. Muchas veces nosotros tenemos palabras hirientes de hace 20 años. Mire, yo tuve una consejería hace un tiempito atrás con una familia de esposo. Yo le estoy hablando de una familia de esposos con más de 40, 50 años de matrimonio, ya mayores. Y yo con 10 años. Entonces ellos van a casa, vienen a casa y hablamos de los matrimonios. Estaban muy dañados, estaban bastante dañados el matrimonio. Y empezamos a hablar y empezamos a como que dar un reencuentro, los vimos años atrás para ver la raíz del problema, el por qué había problemas. Y ella dice, yo no le creo, no confío. Es más, ni soy detallista, decía ella, ¿no? Ya mayor. Yo le pregunto el por qué, qué pasó. ¿Sabe qué es lo que había pasado? Él es ingeniero agrónomo, él trabaja en el campo, ¿no? Él había ido a trabajar al campo y antes no había la tecnología del celular, pues rápido, no los WhatsApp y todo eso. Sino que ella había estado embarazada y él se va al campo y en el lapso que él estaba en el campo, ella vienen los dolores de parto y el único teléfono público que había, ella lo ocupa y lo llama y él no puede llegar a tiempo al embarazo o a cuando da ella a luz. Y ella eso lo había tenido por más de 20 años. Por más de 20 años ella lo había tenido eso, que él no estuvo en el nacimiento de su primera hija. Y es más, que no le contestó el teléfono. Y esa era la raíz del problema, de que ella nunca le hablaba por teléfono cuando él viajaba o cuando estaban separados, no le mandaba un mensaje, no le informaba nada, porque él no le respondió una vez una llamada. ¿Se puede imaginar con más de 20 años de negocio en el corazón? Entonces, hablamos del primer punto, que el evangelio cambia las realidades espirituales. El evangelio traslada a la gente, mire, escuche bien, el evangelio traslada a la gente del reino de Satanás al reino de Dios, de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida. Ya no somos enemigos de Cristo y esclavos del pecado. Somos parte de la familia de Dios. Hermanos, entendamos que el evangelio nos traslada a nosotros. A mí me traslada. Yo estaba en el reino de Satanás, me trasladó al reino de Dios. Estaba en las tinieblas, en la oscuridad, me trajo a la luz. Estaba en la muerte, me trajo a la vida. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy libre de Cristo. Ya no soy enemigo de Cristo, ahora soy amigo de Cristo. Ahora ya formo parte de la familia de Dios. El evangelio cambia al mundo entero. El evangelio cambia sociedades. El evangelio cambia individuos. El evangelio cambia la vida actual. El evangelio cambia nuestro futuro para las próximas generaciones. El evangelio cambia nuestra eternidad. Hermanos queridos, preguntas sobre todo lo que hemos hablado, dudas, algún comentario que tengan.
Solo decirle, pastor, muchas gracias. Ha sido un tiempo de reflexión para mí. Yo creo que también para los hermanos. Nos hace reflexionar, nos hace pensar en qué lugar o qué estamos haciendo. Eso lo que puedo agradecerle. Gracias al Señor y al Espíritu Santo, que es aquel que nos toca, nos convence, nos hace recuerdo de que necesitamos de su misericordia, de su ayuda del Señor. Hoy en estos tiempos que nos encontramos, tiempos muy complicados, difíciles para el ser humano en estos tiempos. Gracias, pastor. Amén. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Sí, pastor, realmente, como dicen, ¿no? Todo lo que está conforme a la palabra, yo estoy agradecido por tu enseñanza, siempre apoyando a mi familia con esa misma visión. Realmente a veces los hijos todavía mucho que enseñar a través de esta palabra para que ellos también tengan esa misma dirección que pueden manejar, ¿no? Y realmente más valioso, por, como digo, ¿no? Como cabeza de hogar y tener ese deseo siempre conocer y aprender la palabra y las palabras que ha dado, como está escrito, para que nosotros seamos realmente transformados, como dice la palabra, ¿no? Ser sacerdocios, ser embajadores. Y realmente agradezco, pastor, por su enseñanza y no hay nada que dudar, pastor. Eso sería de parte. Amén, ¿Me hermano. Yo. Bueno, pastor, sí, es ¿no? Interesante, ¿no? El evangelismo. También importante, el evangelismo empieza de casa, ¿no? Con la familia, los hijos, lo más importante. El punto más importante es la familia, la esposa, los hijos. Y a uno con esa fuerza a evangelizar. Esa es mi opinión. Mano Dexter estaba hablando por ahí. Sí, yo comparo el recibir el evangelio o el ser evangelizado como un tesoro grande, como un montón de, qué sé yo, de oro. Pero ya lo tengo en mis manos y cómo lo voy a utilizar. Se me viene a la mente un evangelista, entre comillas, o un individuo que recibió el evangelio y dominaba el evangelio, todas las palabras técnicas y las citas bíblicas la dominaba. Pero él eso lo está utilizando, lo está utilizando para mal. Por ejemplo, él vino aquí a la radio y con toda esa capacidad, esos conocimientos, esas citas bíblicas, nos envolvió e hizo fechoría y está haciendo fechoría por el mundo. Entonces, es como recibir un tesoro y cómo yo voy a utilizar ese tesoro o para bien o para mal. Obviamente para bien debe ser, como decía la hermanita hace un momento, pero también puedo utilizar ese mismo bagaje de conocimiento para envolver a las personas